Pues les presento a un colega, Eduardo Núñez Vargas. Él es politólogo de la Universidad de Costa Rica con un posgrado de gerencia de proyectos de desarrollo y actualmente es doctorando en gestión pública y ciencias empresariales del Instituto Centroamericano de Administración Pública. Durante 8 años ejerció como director de proyectos de asistencia técnico-electoral para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y su Centro de Asesoría y Promoción Electoral, IDH CAPEL. Que, miren, eso es de lo mejor, y en el internet está el diccionario electoral, si quieren ahí bajárselo. Les sirve a todos. Cumpliendo funciones de coordinador de programas sobre gobernabilidad y derecho a la participación política durante los últimos 2 años de su vinculación con el IDH CAPEL. Ha sido consultor sobre partidos políticos en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo para la formulación de proyectos educativos, cívicos y políticos y de la OEA en programas sobre democracia y gerencia política. Entre el 2002 al 2006 tuvo a su cargo la Coordinación General de Programas, Valores Democráticos y Gerencia Política y del proyecto Fortalecimiento de Institucionalidad y Gobernabilidad del Congreso de la República, iniciativa de la Organización de Estados Americanos. Actualmente es el director residente del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, con sede en Guatemala, y director del Programa Regional de NDI para Centroamérica. Complementariamente se desempeñó entre el 2013 y 2019 como presidente de la Asociación de Costa Rica, integra capítulo de Transparencia Internacional en el país. O sea, ¿qué más les puedo decir? Tenemos a Eduardo Núñez y para nosotros es un honor, Eduardo, tenerte. Bienvenido. Muchísimas gracias, Claudia, y bueno, un gusto compartir con ustedes. Básicamente me ha pedido, Claudia, que desarrolle el tema de sistemas electorales y participación ciudadana. Voy a compartir una presentación que luego le paso a Claudia para que se las pueda compartir en caso de que ustedes la consideren útil. Pero básicamente lo que quisiera, me confirman que pueden ver, por favor, la presentación. Listo, sí. Sí, sí se puede ver, licenciado. Ok. Entonces, básicamente, pues lo que voy a hacer es un repaso sobre los conceptos, cuáles son las nociones predominantes sobre sistemas electorales, qué criterios son esenciales para el diseño, para diseñar o evaluar la consistencia y efectividad de los sistemas electorales, cuáles son los principales modelos de sistemas electorales que existen, cuáles son los efectos políticos que tienen los sistemas electorales, cuáles son los factores clave a ser tomados en cuenta, y bueno, por supuesto, algunas conclusiones, que es más una contextualización, más que una conclusión, es una contextualización de cómo los sistemas electorales funcionan en el caso del régimen político guatemalteco. Y dentro de esto voy a ir tratando de hacer referencias a los mecanismos de participación ciudadana o los conceptos de participación ciudadana en los procesos políticos. Bien, hay básicamente dos grandes ramas conceptuales sobre lo que son los sistemas electorales. Lo que podríamos llamar una rama o una beta conceptual que lo entiende desde una perspectiva orgánica y otra que lo entiende desde una perspectiva más procedimental. Cuando lo vemos desde la perspectiva orgánica, estamos hablando del sistema electoral como un conjunto de órganos electorales. Es casi siempre lo primero que a la gente se le viene a la cabeza. Es la idea, por ejemplo, en el caso guatemalteco, de que el sistema electoral estaría conformado por el Tribunal Supremo Electoral y los órganos electorales temporales. En otros países que tienen órganos bicamerales, como el caso mexicano, donde está el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el sistema electoral desde la perspectiva orgánica sería ese conjunto de órganos más los órganos electorales de las entidades federativas y los estados, etcétera, ¿no? En Dominicana también tenemos un sistema bicameral, la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral. Es decir, tenemos distintos modelos, e incluso en el caso peruano
formalmente hay un sistema trilateral o tripartito, en donde está el Jurado Nacional de Elecciones como ente jurisdiccional, la Oficina Nacional de Procesos Electorales como ente administrativo y el Registro Nacional de las personas, el RENIEC, como se le conoce específicamente en el caso peruano como órgano a cargo del padrón o el registro electoral en su conjunto. Pero bueno, una primera idea es que el sistema electoral sería el conjunto de órganos que regulan y administran los procesos electorales. Esa es una concepción, digamos, que ha venido siendo desarrollada. Sin embargo, no es la concepción por la que yo me decanto. Yo me decanto más por esta segunda, que es una acepción del sistema electoral creada por uno de los politólogos más reconocidos a nivel mundial, que es Dieter Nolen, que habla de que el sistema electoral es el mecanismo para convertir votos en cargos de representación pública. Es decir, es la forma en que usted asigna los votos para poder establecer quiénes son las personas que integran los órganos de representación política. Entiéndese, diputados, diputadas, alcaldes, alcaldesas, presidentes o presidentas, etcétera, cualquier cargo de elección popular. En ese sentido, esta acepción es muy significativa porque no remite tanto a la regulación de los procesos electorales, que es la primera, sino que remite mucho más a la capacidad que tiene el sistema electoral como procedimiento para dotar de legitimidad y de sustento a la representación política. Y a eso me voy a referir ahorita hacia adelante. Cuando valoramos cuál es la mejor concepción sobre el sistema electoral, o la mejor acepción sería sobre el sistema electoral, tenemos que preguntarnos desde qué perspectiva los sistemas electorales son relevantes. Y el primer elemento clave, o el primer criterio fundamental es entender que el sistema electoral, desde esta segunda acepción, tiene la función de dotar de sentido y contenido a la representación política. Es decir, el sistema electoral es una herramienta que favorece establecer la representación política en su sentido más genuino o más auténtico. Pero también sirve para hacer las elecciones más accesibles y más significativas. Eso va a depender del tipo de sistema electoral, de la simplicidad o complejidad. Vamos a ver casos en un ratito más, en uno u otro sentido. Por ejemplo, en el caso guatemalteco, como ustedes saben, ustedes tienen un sistema electoral que es relativamente sencillo en el sentido de que aunque tienen sistema mayoritario, como vamos a ver para las elecciones presidenciales y de alcaldes, y sistema proporcional para las elecciones de los consejos municipales y del Congreso y del Parlamento Centroamericano, o sea, ustedes tienen un sistema mixto, para llamarlo de alguna manera. A final de cuentas, la forma de votación de ustedes es relativamente sencilla. Pero, por ejemplo, el sistema electoral salvadoreño, donde estoy ahora, es sumamente complejo. Aquí tienen un sistema de representación de mayorías, un principio mayoritario para la presidencia y los alcaldes, igual un principio de representación proporcional para la Asamblea Legislativa, pero tienen un modelo de voto fraccionado. Es decir, el sistema electoral permite, digamos, que usted asigne distintas marcas a distintos nombres de individuos en distintos partidos, lo cual hace que la adjudicación de los cargos sea notablemente más compleja, porque fracciona el voto de la persona. Aunque el voto sigue siendo unitario, usted puede distribuir su voto unitario en distintas figuras, dependiendo del lugar en el que usted vote, por ejemplo. Entonces aquí tenemos una mayor complejidad. Pero entonces los sistemas electorales pueden hacer las elecciones más accesibles y significativas o menos accesibles y complejas, es decir, pueden tener un efecto más o menos directo sobre los volúmenes de participación política que los electores tengan en las elecciones. Tercero, sin lugar a dudas, al ayudar a dotar de significado a la representación política, por supuesto, tiene un efecto sobre la gobernabilidad de los países, o sea, tiene un efecto sobre el régimen electoral en su conjunto. En ese sentido, contribuyen a la estabilidad o inestabilidad, a la legitimidad o falta de legitimidad de los gobiernos o de las instituciones de representación política que emergen de elecciones razonablemente competitivas.
Cuarto, generan marcos de rendición de cuentas que pueden ser más o menos directos para los gobiernos o para las instituciones de la representación política. Es decir, si el sistema electoral, como en el caso guatemalteco, por ejemplo, prevé que usted vota por listas cerradas, ¿verdad? En donde usted no escoge al candidato a diputado o a la candidata a diputada, o no escoge de manera directa el diputado o diputada, sino que es el partido el que escoge los candidatos, y usted vota por una lista cerrada, o sea, su escogencia es más indirecta que directa, a diferencia del caso salvadoreño, donde el voto es por rostro, volviendo a esta comparación. Entonces, el nivel de vinculación entre el representante y el representado es mucho más difuso o mucho más distante. Por eso, la capacidad que tenga el electorado para exigir a su representante rendición de cuentas es menor. En cambio, normalmente donde hay un sistema de votación directa, ya sea porque el distrito es de carácter unipersonal, ¿verdad? O porque las listas son abiertas y usted puede votar por individuos, en ese caso, el votante que votó, valga la redundancia, por un individuo específico, tiene mayor capacidad de rendición, de exigir rendición de cuentas, de exigir determinados resultados al representante que escogió. Luego también puede tener la función de fortalecer, pero podríamos decir también de desestructurar sistemas de partidos. Sistemas electorales de representación proporcional casi siempre tienden a incentivar sistemas de partidos mucho más plurales. O sea, sistemas plurales son sistemas pluripartidistas, sea moderado o más fragmentados, dependiendo del tipo de sistema electoral. Los sistemas electorales de principio mayoritarios tienden a favorecer sistemas bipolares o sistemas bipartidistas. En casos de sistemas mixtos generan un fenómeno como el que estamos viendo en Guatemala, una notable fragmentación del sistema de partidos, pero pocas opciones electoralmente competitivas en términos sustantivos. Es decir, se fragmenta el voto en los órganos de representación colegiada, pero se concentra el voto en las elecciones, digamos, de carácter más individual, como la presidencia o las alcaldías. Y el sexto elemento clave es que tiende a favorecer equilibrios de poder o a deteriorar equilibrios de poder. Volvamos al caso. A mayor grado de fragmentación del sistema de partidos políticos, probablemente haya mayor fragmentación de la representación política. Al haber mayor fragmentación de la representación política, se fortalecen los mecanismos o la acción de la oposición y presumiblemente debería de fortalecerse las funciones de supervisión legislativa, así la función de control político y fiscalización presupuestaria, para citar un escenario, ¿verdad? O una posibilidad. Entonces sí hay una relación entre el tipo de sistema electoral y la forma en que se conforma de manera más o menos plural, más o menos fragmentada, los órganos de representación, y en qué medida esa mayor o menor fragmentación favorecen el cumplimiento, primero, de las funciones estratégicas de órganos colegiados como el Parlamento, y por supuesto los niveles de autonomía relativa que esos órganos tienen en relación con las presidencias. En sistemas como el nuestro, en el caso guatemalteco, costarricense, centroamericano en general, que son sistemas presidencialistas. Y por supuesto, un elemento clave es que hay normas establecidas a nivel internacional. Ustedes pueden ver, por ejemplo, el proyecto ACE, ¿verdad? Donde hay todo un conjunto de elementos que ayudan a configurar los sistemas electorales, valorando los efectos políticos que puede tener cada sistema electoral. Ahora bien, volviendo sobre Nolen, hay que entender que siempre las reformas electorales o los diseños de los sistemas electorales van a estar determinadas por el contexto. Entonces, no en todos los contextos un mismo sistema electoral va a tener los mismos efectos políticos o los mismos efectos de representación que en otro. Ahora bien, como repasaba rápidamente, vamos a encontrar dos grandes familias de sistemas electorales. Los sistemas electorales de principio mayoritario y los sistemas electorales de principio proporcional. Los sistemas de principio mayoritario son los de mayoría absoluta o mayoría relativa. En el caso, por ejemplo, latinoamericano, ustedes tienen mayoría absoluta en todos aquellos países donde para ganar una elección o adjudicarse un cargo, usted requiere recibir la mitad más uno de los votos válidos emitidos. Es el caso guatemalteco. Es el caso ¿cómo se llama?
el caso guatemalteco es el caso salvadoreño, para citar aquí en la vecindad inmediata. Están también los principios de mayoría relativa, es cuando no es la mitad más uno, sino un porcentaje X. Es el caso costarricense, donde se requiere el 40%. El caso nicaragüense, donde se requiere el 35%. ¿Me explico? Va a ir variando dependiendo del país y de la base electoral de votos mínimos que se requiera. Pero se basa en el siguiente principio, que el que saca la mayoría gana la elección de manera incontrovertible, sea que gane por mayoría absoluta, 50% más uno, o por mayoría relativa, aquel mínimo de votos válidos que la Constitución o la legislación electoral establece según el país. Por ejemplo, si ustedes acá a lo mejor vieron las recientes elecciones argentinas del pasado 7 de octubre, del 21 de octubre, y lo que ustedes se dan cuenta ahí es que ahí hay un principio de mayoría relativa, se requiere 40% de los votos, pero si hay 10% de diferencia entre el primer y el segundo lugar, habiendo obtenido ese mínimo, igual gana la elección el primer candidato. Entonces, hay una gran variedad, pero la clave está en establecer la diferencia entre mayoría absoluta, si se requiere la mitad más uno de los votos, o el porcentaje que establezca la legislación, a nivel constitucional o a nivel de leyes específicas. Los sistemas electorales de principio proporcional casi siempre aplican para órganos colegiados. Por ejemplo, los congresos o los consejos municipales. Y básicamente se basan en la idea de la representación proporcional de minorías. Esto es que los cargos de un órgano colegiado se van a asignar de manera proporcional según la votación que cada uno de los partidos o candidatos obtiene. Perdón un segundito. Voy a tomar un poquito de agua, perdón. Ahora sí. Entonces, este sistema lo que busca es proteger, como su nombre lo dice, el derecho de las minorías a tener acceso a la representación política de sus intereses. Entonces, aquí hay una variedad también de opciones de sistemas electorales de principio proporcional. Y hay distintas formas de adjudicación de los cargos. El método de Hunt, el método de Hare, etcétera. Ahí no voy a entrar en esos detalles porque estoy seguro que posiblemente los vayan a leer con mayor profundidad. ¿Cuál es el principal elemento a entender en materia de los modelos? La pregunta es, ¿qué es lo que usted quiere privilegiar? Los sistemas de principio mayoritario casi siempre lo que buscan es tratar de dotar de un mandato contundente y de un marco de gobernabilidad mucho mayor a los gobiernos. Por eso tienden a ser bipolares o bipartidistas, tienden a resolverse de manera en donde el que gana la mayoría se lleva todo el pastel, para llamarlo de alguna manera. No es susceptible dividir el cargo de representación, sino el que gana, por la diferencia establecida, absoluta o relativa, se lleva la totalidad del cargo, o sea, el cargo en su conjunto. En los sistemas de principio proporcional, la representación se distribuye entre todos los partidos que alcanzaron los mínimos legalmente establecidos. ¿Cuáles son, por ejemplo, para el caso guatemalteco? En el caso del Congreso de la República, es la posibilidad de alcanzar el cociente electoral, como se conoce, ¿verdad? O al menos un subcociente electoral, o sea, un residuo, como en otros contextos se conoce este tipo de figuras. Es decir, usted va a ir asignando proporcionalmente los cargos del partido o candidato que tuvo el mayor número de votos hacia abajo. Entonces, usted lo que hace es establecer una cifra repartidora. Usted dice, hay 10 cargos para este distrito y hay 100,000 votos. Entonces, cada cargo se va a asignar a cada persona o partido que obtuvo 10,000 votos. Entonces, usted va a asignar tantos cargos a cada partido como 10,000 votos alcance.
Cuando usted distribuyó la cantidad de cargos entre aquellos partidos o individuos que alcanzaron 10,000 votos, normalmente hay un sobrante de votos. Ese sobrante es lo que se conoce como residuo. Ese residuo usted lo va a adjudicar los cargos ya no con base en 10,000 votos, sino en la cifra más cercana a los 10,000 votos. Entonces, un partido que sacó 17,000 votos y otro que sacó 15,000 votos, el partido que sacó 17,000 votos va a tener 2 representantes y el partido que sacó 15,000 votos va a tener un representante, me explico, y así sucesivamente. Es algo que luego vale la pena ponerle atención porque tiene su detalle, digamos, a la hora de la adjudicación de los cargos. Es decir, va a estar relacionada con el tamaño del distrito electoral, o sea, el número de cargos que se distribuyen, y con la naturaleza de la fórmula electoral, que son estas fórmulas que les decía de Hahn, Hare y otras. Bien, independientemente de los sistemas electorales que escojamos, ¿verdad? Hay efectos, siempre tienen efectos de carácter político. Tienen efectos sobre los sistemas de partidos políticos, como les decía. Los sistemas de representación proporcional tienden a fomentar sistemas pluripartidistas moderados o, si se quiere, más fragmentados, como en el caso guatemalteco. Por ejemplo, el hecho de que Guatemala tenga o hubiera tenido en la última elección 30 partidos políticos, el número de partidos más alto en la historia del periodo democrático en Guatemala, que tuvieran registro legal, y que 29 de esos 30 compitieran en alguna de las elecciones que se convocaron en junio pasado, te da un indicador de que el sistema, digamos, de proporcionalidad tiene un cierto efecto explicativo, no es exclusivo ni es unívoco, pero un cierto efecto explicativo sobre la fragmentación del sistema de partidos en Guatemala. Por supuesto, hay otros factores, pero hay una relación entre el tipo de sistema electoral, el tamaño de los distritos electorales y esta tendencia de fragmentación que caracteriza a Guate. Segundo, tiene efectos sobre digamos, la capacidad de inclusión del sistema de partidos, perdón, del sistema político. Es decir, en qué medida los cargos de representación reflejan de una manera razonable la conformación sociodemográfica del país. Entonces, pues tiene un efecto sobre la calidad y sobre el alcance de la inclusión política, por ejemplo, de las mujeres, o en el caso guatemalteco, muy relevante, de los pueblos indígenas. En ese sentido, tiene un efecto sobre los mecanismos de acción afirmativa. Ustedes saben que los mecanismos de acción afirmativa son aquellas acciones establecidas legalmente que buscan cerrar brechas de participación y acceso al poder entre personas con identidades diferentes, identidades de género, identidades etarias, identidades étnicas, como ustedes quieran. Entonces, Guatemala carece de mecanismos de acción afirmativa, entonces los sistemas electorales no tienen un efecto distorsionador sobre esto. Pero, por ejemplo, países que establecen, voy a citar, un sistema, por ejemplo, de cuota de un 30, 35 o 40% para mujeres, dependiendo del tipo de sistema electoral, del formato de la lista que se utilice y de la fórmula que se aplique para la distribución de cargos, van inevitablemente a afectar la capacidad para que la cuota se cumpla o no. Eso explica que la mayor parte de los países que tienen una cuota normalmente a la hora de adjudicar los cargos no la alcanzan. Y eso tiene que ver con el tipo de sistema electoral. Por ejemplo, si usted va a establecer una cuota con listas cerradas, es mucho más probable que la cuota se respete a que si usted establece una cuota, digamos, de participación mínima para las mujeres del 40%, pero los listados son abiertos. Es decir, si la gente puede votar por nombre. Cuando usted vota por nombre, los mecanismos de acción afirmativa se vuelven normalmente mucho más limitados en sus efectos. Luego tienen efectos también sobre la legitimidad, como les decía, de los gobiernos y las instituciones. Voy a citar un caso, un sistema electoral de principio mayoritario como el guatemalteco, que exige el 50% más uno de los votos para ganar en primera ronda presidencial, ¿verdad? En primera ronda. Pero que, ojo, tiene un sistema de partidos sumamente fragmentados. 27 partidos políticos de una u otra manera contendieron de manera directa originalmente para las elecciones. Al final quedaron 23 de los 27 partidos que iban a competir o que presentaron fórmulas originalmente. Esa relación entre sistema electoral de principio mayoritario y un sistema de partidos muy fragmentado
genera gobiernos de baja legitimidad de origen. ¿A qué me refiero? ¿Es que no son legítimos? No, claro que son legítimos. Ganaron legítimamente las elecciones. Pero si ustedes ven el comportamiento de los niveles de votación con los que se requiere pasar a segunda vuelta, se dan cuenta que los niveles de apoyo sí, tradicionalmente son inferiores al 23%, desde la elección del año 2003 para acá. Y hemos tenido gobiernos de minoría legislativa. De primera minoría legislativa, en el gobierno de la Gana, del señor Berché, en el gobierno del señor Colón, de la Unidad Nacional de la Esperanza, y en el gobierno del presidente Pérez Molina, del Partido Patriota. E incluso hemos tenido gobiernos de minoría legislativa, en los casos de don Jimmy Morales y de don Alejandro Gianmattei. Y es el caso que tendremos ahora en el próximo gobierno del señor Arévalo, en donde Semilla obtiene la tercera minoría legislativa. O sea, hay un efecto. Pero además, por ejemplo, el actual señor presidente, don Alejandro Gianmattei, pasó con el 12.9% de los votos válidos emitidos en la primera vuelta del año 2019. O sea, ahora el señor presidente electo, don Bernardo Arévalo, pasó con poco menos del 12%. O sea, cada nueva elección va, conforme aumenta el número de partidos, va reduciendo los niveles, digamos, requeridos de votación en la primera ronda presidencial para pasar a la segunda vuelta y luego eventualmente ser electos o electas como presidentes. ¿Qué significa eso? Que la legitimidad de origen en términos brutos, en términos numéricos, es menor paulatinamente cuando ustedes van viendo las elecciones de Berché, Colón, Pérez Molina, don Jimmy Morales, don Alejandro Gianmattei y don Bernardo Arévalo. E incluso las primeras minorías, o sea, la primera minoría para pasar a segunda vuelta, que en el caso de el 2003 fue la Gana, en el caso del 2007 fue la UNE, en el caso del 2011 fue el Patriota, en el caso del 2015 fue la UNE, en el caso del 2019 fue la UNE y en el caso del 2023 fue la UNE, se han manejado en el rango inferior al 25% de los votos válidos emitidos. Entonces tenemos, o sea, un problema, un efecto del tipo de sistema electoral y su relación con el sistema de partidos sobre la legitimidad de origen. Subrayo, no digo que los gobiernos no sean legítimos, son legítimos porque ganan con base en las reglas electorales. Lo que digo es que su soporte en términos de la votación sustantiva, el tamaño real, el peso real de los partidos que van a la segunda, que digamos que luego optan a la presidencia en una segunda vuelta, es el que obtienen en la primera ronda presidencial y vienen a la baja. La Unidad Nacional de la Esperanza con aproximadamente un 15% y 15 y piquito por ciento, y el partido Movimiento Semilla con poco menos del 12%, pasaron a la segunda vuelta presidencial con el menor nivel de respaldo electoral histórico en el país. Ese es el tema que me estoy refiriendo. Tiene, por supuesto, derivado de esto, efectos sobre la gobernabilidad del régimen político, la gobernabilidad en general del país. ¿Por qué? Porque los sistemas de representación proporcional, por ejemplo, tienden a generar congresos multipartidistas. En el caso guatemalteco, el efecto es crítico. Ustedes vienen aumentando el número de partidos en el Congreso. Particularmente el salto más importante se dio entre la elección del 2015 y la elección del año 2019, en donde pasaron de 16 a 19 partidos políticos representados en el Congreso. En esta elección salieron electas 17 bancadas legislativas, o sea, se reduce en 2 en relación con el comportamiento electoral del año 2019, pero sigue siendo un sistema muy fragmentado de partidos que impide que los gobiernos que ganan el Ejecutivo tengan mayorías legislativas consistentes, a menos, como consiguió el presidente Morales en su momento, como consiguió el presidente Gianmattei en el actual momento, que generen alianzas legislativas que los doten de un marco de gobernabilidad formal. Tienen efectos sobre la organización electoral porque a mayor grado de complejidad del sistema electoral, mayores son los desafíos técnicos procedimentales que enfrentan las autoridades electorales. Por ejemplo, no es lo mismo una boleta como la salvadoreña, en donde la votación es por individuo, por persona, en donde hay que poner los nombres y las fotos, que una votación como la que tienen ustedes por listado cerrado,
No es lo mismo, o sea, el desafío logístico organizacional es diferente, el desafío de información electoral es diferente, el desafío de educación electoral es diferente. ¿Me explico? Entonces hay efectos sobre la organización del proceso. Y finalmente, por supuesto, tienen efectos sobre el sistema de escrutinio y sobre la calificación de las elecciones. Vuelvo a la comparación Guatemala-El Salvador. El hecho de que sean elecciones simultáneas o generales en el caso guatemalteco hace muy complicado el escrutinio por la cantidad de elecciones que tienen que escrutar durante la noche de las elecciones, ¿no? Al final de cuentas son 5 boletas diferentes las que tienen que escrutar: presidencia, listado nacional de diputados, el listado distrital de diputados, parlamento centroamericano y ahí alcaldías y consejo municipal. Eso, por supuesto, hace lento el proceso de escrutinio. A final de cuentas, la adjudicación es más sencilla porque ustedes tienen listas cerradas en los órganos colegiados, que si ustedes lo hacen en el caso salvadoreño, volviendo al punto donde tienen que ir contando cada marca individual para cada candidato, para primero adjudicar un total de cargos al partido político y luego adjudicar el orden en que esos votos fueron, digamos, asignados a uno u otro candidato dentro de cada una de las listas de los partidos políticos. Entonces tiene un efecto también técnico procedimental sobre el sistema de escrutinio y de calificación de las elecciones. Ahora, ¿en cuáles son 4 factores clave que tenemos que tomar en cuenta? Los distritos electorales, el tamaño, o como se conoce en el lenguaje más técnico, su magnitud y su delimitación. A mayor tamaño del distrito electoral, entiéndase, mayor cantidad de cargos a distribuir, probablemente eso genere un efecto diferenciado sobre la calidad de la representación y sobre el vínculo entre el elector y el representante. Por ejemplo, Panamá lo que hace es que tiene distritos plurinominales moderados que van entre 3, 5 o 3 o 5 y 7 diputaciones por cada distrito, pero también tiene distritos uninominales en donde solo se elige un cargo. Ustedes en países bicamerales, por ejemplo, normalmente la representación de las cámaras de representantes o cámaras de diputados es proporcional versus la del Senado, que tiende a ser una elección más simple de principio mayoritario, es el caso estadounidense. O sea, el tipo de distrito electoral va a tener un efecto sobre la calidad de la representación y en la mayor cercanía o diferenciación que el elector tenga con su representante. Por supuesto, la naturaleza del sistema de gobierno importa. Si son sistemas presidenciales, si son sistemas parlamentarios o hay otro tipo de variantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un sistema parlamentario la elección clave es el Congreso, el sistema de elección parlamentaria, porque el gobierno nace del Parlamento. El caso español, por ejemplo. A diferencia del caso francés, en donde ustedes eligen la presidencia por un lado y luego el jefe de gobierno por el otro, que nace del Parlamento, ¿me explico? Entonces, hay una relación entre sistema de gobierno y sistema electoral. Luego, por supuesto, la naturaleza y las formas de las listas en los órganos electorales, lo que les decía, en los órganos colegiados, perdón, lo que les decía, si la lista es cerrada, si la lista es desbloqueada o si la lista es abierta. Que sea cerrada significa que usted vota por la lista que el partido elaboró. Usted no escoge, vota la lista, no vota por el individuo. Si usted tiene una lista desbloqueada, usted significa que puede asignar su voto a un partido, pero escoger dentro del partido a qué diputado o diputada se le asigna. Y si la lista es abierta, usted significa que puede escoger un número determinado de representantes. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Guatemala, ustedes tienen 23 diputados. Bueno, entonces ustedes van a tener que asignar 23 votos a 23 individuos. Pero el concepto de lista abierta es que usted puede escoger entre individuos de distintos partidos. Esa es la diferencia entre lista cerrada, lista desbloqueada y lista abierta. Entonces, eso, por supuesto, va a tener también un efecto sobre el sistema electoral y los efectos colaterales que ya hemos estado describiendo previamente. Y finalmente, luego, un factor clave es el tipo de actor que postula. Hay países que tienen candidaturas exclusivamente a través de partidos políticos o de organizaciones políticas formadas, y hay países que tienen la figura de las candidaturas independientes.
Guatemala tiene la figura de las candidaturas para diputados, digamos, para presidencia, diputaciones y alcaldías a través de organizaciones políticas en un sentido relativamente amplio. Solo partidos políticos para diputaciones, para la CEN y Congreso, pero tienen la opción de los comités cívicos a nivel municipal, ¿verdad? Que son organizaciones políticas temporales que se crean a partir de la convocatoria de las elecciones para poder postular cargos a la alcaldía o a las diputaciones. Perdón, al Consejo Municipal, perdón, a las alcaldías y al Consejo Municipal. Hay otros países, Panamá tiene candidaturas independientes, Honduras tiene candidaturas independientes y hay varios países que tienen la figura de candidaturas independientes a los distintos cargos de elección. Eso, por supuesto, plantea desafíos notables a la hora de la adjudicación de los cargos en la medida de que se escoja uno u otro sistema electoral. Ahora bien, en todo este menú que les estoy repasando muy rápidamente, una variable clave siempre es la forma en que participan los electores y las electoras, la forma en que participa la ciudadanía. Y es que no existe la posibilidad de que haya un régimen político electoral sin participación ciudadana, no existe la opción de que haya sistemas electorales sin participación ciudadana en el sentido del ejercicio efectivo de los derechos políticos. Entonces, cuando hablamos de participación ciudadana, estamos hablando primero desde lo conceptual, en la idea de que el ciudadano es un sujeto de derechos políticos, dentro de los cuales tiene el derecho a votar, el derecho a elegir, el derecho a ser electo, y por ende entonces participa activamente de las formas de representación política que estén establecidas en la Constitución de ese país. Hace algún tiempo viene dándose un debate en América Latina y el mundo sobre si hay una contradicción entre democracia representativa y democracia participativa. Y se han querido presentar como dos grandes paradigmas en contradicción. Yo no comparto esa segmentación o esa contradicción. La representación política en la práctica representa una relación continuada entre representante y representado. Entonces no podemos entender la representación sin la participación política. El asunto es si la participación es esporádica o eventual, solo cuando usted vota, o si la participación es una representación continuada, cuando usted vota, pero además se involucra en los asuntos públicos, demandando a su representante, hombre o mujer, rendición de cuentas, el cumplimiento de su oferta electoral, etc. Entonces, lo primero es entender entonces que la representación es, digamos, tiene como un elemento inherente e irrenunciable la participación directa de los ciudadanos, tanto en las elecciones como en el ejercicio de los asuntos públicos, es decir, en el ejercicio continuado del gobierno, en distintas posibilidades y funciones. Desde la perspectiva normativa, entonces, lo entendemos como un derecho o como un conjunto de derechos. El derecho a votar, el derecho a elegir, el derecho a ser electo, el derecho a participar en partidos políticos, el derecho a organizarse, todas estas formas, todos estos derechos configuran formas de participación política en sus distintas dimensiones. Y lo podemos ver también desde lo procedimental. Y hay una gran variedad de formas de participación. Voy a citar las principales que tienen que ver específica o más directamente con los sistemas electorales. Primero, el ejercicio del voto de manera informada o de manera formada. Segundo, el ejercicio de participación a través de partidos políticos, sea como militante, activo o activa de un partido político para movilizar votos o para estructurar preferencias electorales, o como candidato o candidata a un cargo de elección popular. Sea como agentes electorales que coadyuvan en la integración de los órganos electorales permanentes, Tribunal Supremo Electoral en el caso guatemalteco, o temporales, juntas electorales departamentales, municipales, juntas receptoras de votos, voluntarios y voluntarias electorales, policías electorales, todo lo que ustedes quieran, dependiendo del sistema al que ustedes quieran referirse. Pero también está la figura de la observación electoral ciudadana, que es un fenómeno, digamos, de esta tercera ola de redemocratizadora que surge allá en la segunda mitad de los años 80, originalmente en Filipinas, pero que se reproduce muy rápidamente en América Latina,
en Chile y en Paraguay ya a finales de los años 90, y que llegó para instalarse como una forma de organización ciudadana que participa de la supervisión o que realiza auditoría social concurrente de los procesos electorales, de la calidad con la que se aplica, de la calidad y efectividad con la que se aplican normas y procedimientos electorales, etc. Es decir, la observación electoral, por ejemplo, la misión de observación electoral de Guatemala, la MOE, en esta última elección, o mirador electoral en las elecciones 2003 hasta 2019, son un ejemplo de este tipo de ejercicios. Casi siempre son lideradas por organizaciones especializadas o por colectivos de organizaciones no especializadas, pero que se comprometen a observar de manera concurrente el proceso electoral para generar evidencia, o sea, para generar información verificable sobre la calidad e integridad de los procesos electorales. El concepto de integridad es muy importante que lo tengan presente, porque es el nuevo paradigma desde el cual se valora la calidad, la consistencia y la legitimidad de las elecciones. Y finalmente, en la promoción o en el ejercicio de una deliberación sustantiva. ¿Sobre qué? Sobre la calidad de la administración electoral, sobre la certeza con la que se aplican las reglas, entiéndase la justicia electoral, sobre la calidad de los procedimientos electorales, sobre la calidad de la oferta electoral, entiéndase los partidos, candidatos, candidatas, programas o plataformas electorales, sobre la calidad, digamos, de la ciudadanía como sujeto electoral que participa del proceso, sobre los volúmenes de participación electoral, o sea, la promoción del debate sustantivo sobre las elecciones, la calidad de los sistemas electorales o en general de los regímenes electorales es otra forma de participación sustantiva. Entonces, no es posible entender el funcionamiento de los sistemas electorales sin la variable participación ciudadana de manera clave, como un factor clave y central. Y eso nos lleva entonces rápidamente a repasar entonces la situación en Guatemala. En Guatemala entonces ustedes tienen un sistema, tiene un modelo mixto de sistema electoral, en donde aplican sistema de principio mayoritario para la presidencia y alcaldías, para la presidencia es de mayoría absoluta y para las alcaldías es de mayoría relativa. ¿Qué significa eso? Que para la presidencia requiere el 50% más uno de los votos. ¿Qué pasa si no se alcanza? Se convoca una segunda vuelta presidencial. Y en la segunda vuelta presidencial se aplica el principio de mayoría relativa. Usted gana con cualquier votación que obtuviera. Aunque en la práctica siempre gana por la mitad más uno de los votos, porque solo hay dos candidatos o candidatas. Para la alcaldía ustedes aplican el principio de mayoría relativa. El candidato alcalde o la candidata alcalde gana con cualquier votación, sea un voto contra cero o el 50% más uno de los votos válidos emitidos contra la diferencia, independientemente del número de candidatos. Pero aplican sistemas de representación proporcional de minorías en los órganos colegiados, fundamentalmente el Parlamento y los consejos municipales. Y aquí ustedes tienen entonces un sistema electoral que utiliza, que se distribuye el número total de diputados en 23 distritos electorales con magnitudes o diferencias o tamaños distintos. Desde los municipios, desde los departamentos o distritos más grandes, que son básicamente Ciudad de Guatemala y lo que se llama coloquialmente el distrito electoral de municipios de Guatemala, que son los que concitan el mayor número, hasta el más pequeño, que solo tiene 2 diputados a distribuir en el caso guatemalteco. Entonces, ustedes tienen un sistema mixto, un sistema electoral mixto, dependiendo del tipo de elección de que se trate. Hay una relación evidente entre el sistema de representación proporcional, pero además entre una serie de incentivos que están establecidos en la ley electoral, ¿verdad? Como la barrera electoral, 5% mínimo de votos válidos para conservar el registro, pero en caso de que no obtenga el 5% y obtenga un diputado, usted puede entonces conservar su registro electoral, y la cantidad de partidos políticos, la forma en que se estructura el sistema de partidos políticos en Guatemala. Guatemala tiene lo que se conoce en ciencia política como un sistema de partidos de baja institucionalidad y alta fragmentación.
Es un sistema sumamente volátil. Han producido más de 105 partidos políticos desde 1985 a la fecha y el promedio de vida de los partidos es de 10 a 12 años con suerte. Producen entre 5 y 7 partidos políticos después de cada elección y desaparecen alrededor de 5 partidos políticos hasta esta última elección, en donde se crearon más de 11 partidos y van a desaparecer 12 partidos políticos después de ahorita que ya cerró el proceso electoral por no haber alcanzado el mínimo legal establecido, que es un 5% de votos válidos o al menos una diputación electa. Entonces tienen un sistema muy fragmentado e inestable de sistema de partidos políticos. Ese es un rasgo. Entonces vale la pena profundizar, como algunos estudios lo han venido haciendo, en términos de preguntarse en qué medida el tipo de sistema y el tipo de fórmula y el tamaño de los distritos electorales tiende a incentivar o no una mayor fragmentación o no del sistema de partidos políticos. Como planteé al inicio, no hay una única variable explicativa para entender por qué Guatemala produce tantos partidos y tan inestables, pero sin lugar a dudas tenemos que hacer un repaso del sistema electoral o de los sistemas electorales que se aplican para tratar de ver si hay un vínculo real o no en términos de incentivar o no la fragmentación del sistema. Hay un debate establecido en el caso de Guatemala sobre el tamaño de los distritos electorales y si hay distritos sobre representados o subrepresentados. En este caso tiende a haber una interpretación general que dice que distritos como Ciudad de Guatemala, municipios, Quetzaltenango, Huehuetenango, Quiché, son distritos que tienden a estar sobre representados en comparación con otros que tienen mucho menos grado de representación política. Y eso tiene que ver fundamentalmente con un hecho, que hay una fuerte movilidad social interior, una migración o un desplazamiento interior que tiende a adelgazar las zonas rurales y a engrosar las zonas urbanas, tanto tradicionales, la ciudad de Guatemala o el departamento de Guatemala, como lo que hoy llaman algunas organizaciones del sector privado, las llamadas ciudades intermedias, o sea, las cabeceras departamentales. Pero ahí hay un debate también que hay que abrir. ¿El tamaño de los distritos electorales en Guatemala genera proporcionalidad o genera una desproporción en la asignación de la representación política en los territorios del país? Y eso remite entonces a la necesidad de recuperar el debate sobre los sistemas electorales en los procesos de reforma. Guatemala ha vivido 4 procesos de reforma electoral desde 1985 hasta la fecha. 4 procesos efectivos, o sea, donde se hayan concretado reformas electorales. De esos han habido 2 procesos sustantivos. El proceso de reforma electoral del 2004-2006, que tuvo esos 2 momentos, en 2004 y 2006. En el 2004 se aprobó la reforma y en el 2006 se armonizó a partir de una resolución de la Corte de Constitucionalidad que obligó a modificar algunos aspectos de esa reforma y que esa reforma fue una reforma mayor porque creó la figura del Registro Nacional de las Personas, creó el documento personal de identificación personal, descentralizó las juntas receptoras de votos de los municipios a las aldeas nuevamente, acortó el periodo de la campaña electoral, o sea, aumentó los requisitos para crear partidos políticos y para mantener el registro legal, y por primera vez estableció el mandato de que el Tribunal Supremo Electoral fiscalizara las finanzas privadas de los partidos políticos. Esta reforma 2004-2006 fue una reforma de impactos muy importantes en términos, por ejemplo, de generar un aumento importante de los volúmenes de participación electoral frente a la tendencia de crecimiento de la abstención que se había manifestado fundamentalmente en el periodo 95-99. Ahora bien, la segunda reforma de volumen se dio en el año 2016, posterior a la plaza, a las movilizaciones sociales anticorrupción. Y ahí esa reforma fue clave porque aumentó el número de diputados a 160, estableció la unidad de fiscalización de las finanzas privadas de los partidos, puso topes más severos al gasto electoral, puso topes a las contribuciones privadas, estableció un capítulo de delitos penales que no existía previamente, aumentó la capacidad sancionatoria en términos administrativos y financieros del Tribunal Supremo Electoral, prohibió la publicidad contratada de manera privada en medios de comunicación y estableció que el Estado debe de generar un sistema igualitario de acceso a los medios de comunicación entre todos los partidos que compiten en una elección nacional, etcétera. Ahí podemos seguir relatando. ¿Por qué hago esta historia un poquito larga? Para decirles que el gran tema ausente
de la reforma electoral en los 40 casi años de democracia, poco menos de 40, 38 años de democracia que tiene Guatemala, en términos prácticos, el debate sobre los sistemas electorales no ha estado presente. Se ha hablado en algún momento de redistritar, no ha funcionado. Se ha hablado de cambiar la fórmula electoral, no ha funcionado. Se ha hablado de cambiar, de abrir los listados, no ha funcionado. O sea, no han habido propuestas consistentes y sólidas de reforma a los sistemas electorales presidencial, parlamentario o municipal. Y es evidente que parte de los problemas de funcionamiento, la efectividad y la legitimidad del régimen electoral está asociado con la calidad de los sistemas electorales. Creo que en el proceso de reforma electoral que podría abrirse a partir de ahora, cuando el tribunal ya ha convocado a la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, creo que este es un tema que habría que poner en la mesa de debate, a pesar de que las condiciones políticas objetivas para impulsar una reforma robusta no parecen estar dadas en este momento o en los primeros meses del nuevo Congreso de la República. Sin embargo, lo que quiero subrayar es que aquí no ha habido un debate sustantivo en perspectiva de la reforma electoral sobre la reforma de los sistemas y sin lugar a dudas es cada vez una necesidad mayor, al menos desde mi perspectiva específica. Bueno, eso es lo que traía para compartir la noche de hoy, Claudia. Yo no sé si entendí bien tu orientación o tu expectativa, pero si no, aquí quedo dispuesto para atender consultas o agregar precisiones que ustedes consideren apropiadas. Muchísimas gracias, Eduardo. Yo creo de que ha sido muy enriquecedor lo que has venido hablando y como a manera de tratar de sintetizar la gran riqueza que nos compartiste, es de que existen distintas formas o sistemas electorales, pero tal vez la columna vertebral es de que no puede haber elecciones sin participación ciudadana. Por lo tanto, toda elección debe responder a un sistema democrático, que hay distintas formas y que tenemos que analizar las elecciones desde el sistema, cómo se vota, desde quién postula, desde cómo se participa, desde cómo se distribuye el voto. Y también hubo un análisis sobre las formas de participación ciudadana en el marco electoral, desde votar, elegir, primero elegir, votar, también ser candidato y también tener esta participación constante en la gobernanza, ya sea como observador y teniendo el tema de la relación entre el partido y la ciudadanía. Esto como una manera de sintetizar y darle el espacio si los estudiantes tienen alguna pregunta para que puedan planteársela a Eduardo. Por favor, Hegel. Muchas gracias, doctora Claudia. Fíjese que estaba escuchando en la participación del doctor Eduardo que él mencionaba en referencia a unos principios, pero no los mencionó y me pareció muy interesante y tal vez si él me podría proporcionar los nombres de esos principios. Es que dijo que los íbamos a ir conociendo en el camino, que los íbamos a conocer en el camino, pues me imagino que hizo referencia a lo de la carrera, ¿verdad? Pero tal vez me pareciera muy interesante que pudiera compartir esos principios para poder, pues, investigar acerca de ellos. Ok, mira, Hegel, yo creo que lo que podrías hacer, busquen una página que se llama literalmente ACE, A de Ana, C de casa, E de enano, .org, que es un proyecto, el proyecto ACE, que es un proyecto que lidera Internacional IDEA, es un proyecto que lidera PNUD y el Servicio Electoral, la División Electoral de Naciones Unidas, y hay otros socios. La versión en español la ha venido coordinando desde hace años el Instituto Nacional Electoral de México. Ahí vas a encontrar todo el menú de sistemas electorales habidos y por haber a nivel global y están los principios.
Lo que pasa es que creo que le metí demasiada información, entonces ya al final me preocupé de que iban a quedar ustedes embotados de tanta cosa, pero ahí vas a ver, pones principios para el diseño de sistemas electorales y ahí te van a aparecer con claridad. Pero básicamente apuntan, están muy relacionados con lo que tiene que ver, la decisión más importante, te la voy a poner así, es qué tipo de modelo de representación política uno quiere para un país. Voy a ponerlo así, los sistemas mayoritarios casi siempre, como les decía, van a favorecer sistemas más bipolares o más bipartidistas, van a privilegiar la gobernabilidad sobre la representación de las minorías, van a tender casi siempre a generar primeras mayorías sólidas con mayor capacidad de gobierno unilateral. Eso en la teoría, porque un sistema tan fragmentado como el salvadoreño, con sistemas por ejemplo, en términos de la fragmentación del voto, no del sistema de partidos, pero por ejemplo, a pesar del voto por rostro y todo eso, Bukele ganó en la última elección 56 diputados. Entonces, o sea, no es lineal, ¿verdad? No, nunca veamos efectos lineales porque, como les digo siempre, los diseños institucionales y normativos van a estar determinados por el contexto, ¿verdad? Entonces, pero la pregunta es esa. Por ejemplo, en Guatemala, cuando alguna vez hemos medio tratado de debatir el tema de reforma electoral, yo he tenido la posibilidad de acompañar los procesos de reforma electoral que se han dado en el país. Casi siempre la principal preocupación estaba asociada con cómo reducir la fragmentación del sistema de partidos y en qué medida ayudar a generar mayores condiciones de gobernabilidad para los gobiernos electos. Por eso se aumentaron los requisitos, etcétera. Lo que pasa es que nunca se han tocado los sistemas electorales, pero el espíritu de las reformas ha sido ese: estabilizar el sistema, cerrarlo un poquito para dotarlo de mayor, para tratar de generar mayores condiciones de gobernabilidad. Como te digo, no ha sido muy efectiva la reforma electoral para conseguir eso, ¿eh? Pero por ahí anda. Creo que ese es el elemento principal, en mi criterio. Pero ahí podés revisar con detalle. Luego, en el sitio web de Internacional IDEA, idea.int, ¿verdad?, que es una organización de origen sueco, aunque es de carácter multinacional, está integrada por representantes de distintos gobiernos que voluntariamente contribuyen a IDEA. Hay un manual para el diseño de sistemas electorales que es estupendo, es súper sencillo, súper estructurado. Ese es muy claro, pero además tiene un excelente inventario de los sistemas electorales en el mundo también. Entonces ahí pueden tener otra fuente interesante si quieren ver principios, criterios y también casos, aprendizaje sobre la relación entre el diseño técnico y el contexto, que siempre puede generar modificaciones. Creo que con esas dos fuentes puede ser interesante. En el texto que Claudia le citaba temprano, el diccionario electoral de Capel, van a encontrar una definición sucinta y bien estructurada sobre sistemas electorales, más en el modelo de Nolen, por supuesto, porque Nolen fue editor de las dos versiones del diccionario electoral, tanto el de los años 90 como el de finales de la década anterior. Entonces, ahí podés también tener información y hay alguna referencia a criterios. Me parece que ahí hay tres fuentes donde podés hacerte una imagen si te interesa meterte en este rollo, que tiene su método, porque es bastante detallado y técnico, ¿no? Tal vez aprovechando, Eduardo, si puedes como sacar tu bolita de cristal y tal vez como decir cómo ves ahorita el proceso que concluye y aquí a la toma de posesión, como toda esta ambigüedad que tal vez les sirve a los estudiantes jóvenes, ahorita no se estresen, es de ver cómo se vincula lo que hemos visto ahorita con lo que hay en las slides, lo que hemos visto en clases, ¿verdad? Traté de hacer como un breve resumen por dónde pueden venir las preguntas y va a estar subida la presentación, pero Eduardo, si nos enriqueces, tal vez ¿cuál es tu perspectiva? Que creo que ahí tienes mucho que iluminarnos. Bueno, mira, cuando se inició el proceso electoral, hicimos lo que se llama un análisis de riesgo político.
En el análisis de riesgo político identificamos 12 riesgos principales que enfrentaba la elección. Sé que suenan muchos, pero es que así estaba la cosa. Así estaba la cosa de complicada al inicio y creo, identificamos 5 riesgos endógenos, o sea, inherentes al régimen electoral, y 7 contextuales o exógenos. Los endógenos era, el primero, el carácter difuso de ciertas normas electorales establecidas en la ley electoral y de partidos. Y citábamos en aquel momento fundamentalmente 3. Las normas para el registro de candidaturas, las normas sobre financiamiento y las normas sobre publicidad anticipada, o que es propaganda o campaña anticipada, que son definiciones muy difusas en la ley electoral y de partidos. Y bueno, ese carácter difuso ya las conocíamos porque ya habíamos visto los problemas que habían causado las elecciones del año 19, que fue la primera elección donde se aplicó la reforma del 2016. El segundo desafío es que teníamos una institución electoral, el Tribunal Supremo Electoral, muy débil. Es constitucionalmente débil en materia judicial porque todas sus decisiones por diseño constitucional son impugnables ante la Corte Suprema de Justicia o ante la Corte de Constitucionalidad, lo cual la convierte en un tribunal de primera instancia, para llamarlo de una manera, y no un tribunal supremo como su nombre lo dice. Pero además había enfrentado algunos problemas técnicos en la elección general del año 2019, en donde habían tenido problema para entregar de manera segura los resultados electorales, de publicar de manera segura los resultados electorales, lo cual había hecho que se instalara la percepción de un tribunal administrativamente incierto. Un tercer desafío es que llegábamos a las elecciones con el bajo nivel de confianza histórica en el Tribunal Supremo Electoral y en las elecciones como institución electoral. Las encuestas más halagüeñas que realizó Naciones Unidas para el mismo tribunal daba que más o menos solo 4 de cada 10 ciudadanos tenían una confianza consistente en el tribunal y en las elecciones, y las menos halagüeñas hablaban incluso algunas de que el nivel de apoyo andaba de 2 de cada 10. Pero bueno, seamos generosos y creamos en las que hizo el PNUD porque fueron mucho más especializadas. Digamos que 4 de 10, o sea, ya había una relación negativa de confianza en las elecciones. Un cuarto desafío es que la relación entre una ley difusa y un tribunal jurisdiccionalmente débil hacía pensar que iba a haber una alta interferencia judicial, o lo que se conoce en Guatemala como una alta judicialización de las elecciones. O sea que muchas de las disputas electorales que tendrían que haber sido resueltas a través del diálogo político iban a ser llevadas a los tribunales. Y no solo a los tribunales especializados, el tribunal electoral, sino a los tribunales comunes, como pudimos constatar. Y el quinto desafío, digamos, endógeno, que era, digamos, relevante, es que íbamos a la elección más fragmentada en términos del número de partidos. Llegaron 30 partidos políticos con registro legal, 27 partidos políticos postularon binomios presidenciales, de los cuales finalmente contendieron 23 por las decisiones judiciales que terminaron excluyendo a 2 partidos y otros 2 binomios presidenciales adicionales. Entonces, de ahí teníamos configurado, digamos, voy a decirlo así, un conjunto de factores endógenos del régimen electoral que generaban riesgo político. Y en términos de los desafíos contextuales, bueno, por supuesto, íbamos a una elección en un contexto de alta conflictividad social no atendida en los últimos 6 años, que normalmente tiene efectos sobre las elecciones locales. Íbamos a una elección con un crecimiento notable de los niveles de control territorial del crimen organizado en el país, lo cual condicionaba la contienda electoral en esos territorios. Íbamos a una elección en donde la combinación de aumento de la presencia territorial del crimen y la debilidad administrativa del tribunal hacía que fuera una elección susceptible a la penetración de dineros ilícitos o de capitales ilícitos en las campañas electorales. El cuarto desafío exógeno es que íbamos a una elección en donde había un nivel de desinformación muy elevada, tanto sobre candidatos o candidatas como sobre específicamente
la integridad de la elección, fenómeno que sí, ustedes saben la cantidad de gente que anda hablando de fraude, con cero evidencia concreta de que haya habido algún tipo de fraude. Ese contexto, bueno, el sexto elemento, ya dije 4, creo, dije 5, ya no me acuerdo, ya perdí la cuenta, perdón. Y como lo estoy haciendo en memoria, el sexto elemento era que íbamos a una elección en un gran estado de polarización política. Teníamos muchos partidos, muchos candidatos, muchas candidatas, pero una gran polarización en torno a dos relatos. La idea de que la elección era la posibilidad de recuperar la ruta democrática, si llegaba una figura de oposición al actual bloque hegemónico, y la idea de que no, de que la elección podía ser digamos, una elección controlada por el bloque hegemónico y que por ende sí iba a ser una reproducción de la actual estructura de relaciones de poder. Y finalmente, bueno, la pregunta clave era si el hecho de que había un alineamiento institucional entre poder legislativo, judicial y ejecutivo no iba a generar un entorno de condicionamiento a la autonomía del Tribunal Supremo Electoral. O sea, teníamos un combo, para decirlo, agrandado, ¿eh? Puro menú de comida rápida, ¿eh? Un menú agrandado de desafíos. ¿Qué fue lo que nos dejó la elección? Nos dejó la elección varias cosas. Uno, que la elección salió administrativamente muy bien. O sea, funcionó muy bien la administración electoral. La logística de la jornada electoral funcionó bien. El proceso de transmisión de resultados funcionó muy bien. La participación en las juntas electorales salió muy bien, tanto a nivel departamental, municipal, como de juntas receptoras de votos. Los resultados se entregaron la noche de las elecciones. Fueron verificados de manera doble. O sea, la elección, la amenaza de que hubiera problemas administrativos no se cumplió. La conflictividad social y la conflictividad electoral fue muy acotada comparativamente con elecciones precedentes. Los niveles de violencia política tendieron a la baja en comparación con elecciones precedentes. O sea, los niveles de penetración o de distorsión del crimen no fueron tan manifiestos como originalmente se pensó, aunque sin lugar a dudas condicionaron campañas territoriales, pero no se vieron reflejados en hechos de violencia sustantiva, etcétera. Entonces, digamos que de los 12 desafíos originales, pues hubo básicamente 2 que sí se cumplieron, o 2 riesgos principales, y uno fue el de la judicialización, ¿verdad? Que sin lugar a dudas se explica en la coexistencia de un organismo electoral débil y un jurisdiccionalmente débil y una norma de carácter difuso. Y esa judicialización se presentó en 3 momentos. En el momento de inscripción de partidos, en el momento de inscripción de candidaturas y en el momento de calificación de los resultados. Y esa es la situación en la que estamos en este momento, ¿verdad? La polarización fue la otra variable que estuvo presente de manera sustantiva y generó un entorno clave para que la desinformación fluyera y la desinformación instalara la narrativa del fraude. Desde antes de las elecciones ya se hablaba del fraude. Algunos hablaban de fraude por exclusión de candidatos y candidatas, otros hablaban de fraude porque hubo alteración en los resultados, algo que se instaló a partir de la elección de junio del año pasado, 25 de junio del año pasado, de este año. Entonces, ¿por qué les hago larga la historia? Porque creo que lo que estamos viviendo hoy es una derivación de eso. La excesiva judicialización generó formas de interferencia judicial que no se habían presentado en elecciones precedentes. Ya en elecciones precedentes se habían judicializado resultados electorales. Ya se habían inhibido algunas candidaturas. O sea, eso no es nuevo. Pero no en la magnitud de lo que estamos siendo testigos en este proceso electoral. El hecho de que se hayan excluido 4 binomios presidenciales, incluyendo en 2 casos, 2 partidos en su conjunto, pues te habla, ¿verdad? El caso de Prosperidad Ciudadana es el más crítico, te habla de un volumen de judicialización inédito. Pero además el hecho de que el Ministerio Público haya intervenido previamente y posteriormente a las elecciones para tratar de, primero, excluir determinados candidatos,
Recordarán que la FECIT intentó en 2 oportunidades excluir al candidato Edmond Mulet. Pidió que el registro de ciudadanos pudiera excluir al señor Mulet. Y posterior a las elecciones haya intentado establecer o generar una situación judicial para desconocer el resultado. El caso que llaman coloquialmente corrupción del TREP, corrupción y fraude, como lo están queriendo presentar, pues está hablando fundamentalmente de eso. Entonces, lo que estamos viviendo es una incertidumbre inducida por digamos, el uso de recursos jurisdiccionales para tratar de resolver disputas de carácter político que no pueden ser resueltas por vías judiciales. Bueno, si ustedes me permiten decirlo. O sea, aquí lo que ha faltado es un diálogo sustantivo en términos políticos desde hace rato, porque Guatemala ha perdido los espacios de diálogo plural que lo caracterizaron desde la firma de la paz, por lo menos hasta el año 2017. Esos espacios desaparecieron prácticamente todos, en el ámbito interpartidario y en el ámbito intersectorial más amplio. Entonces, lo que estamos viendo es esto, es la extensión de la judicialización que vimos primero para inhibir candidatos y partidos o candidatas y partidos, luego para tratar de impugnar resultados. Nunca se había dado la impugnación del resultado presidencial. En este momento no está impugnado el resultado presidencial. Sí, lo que se está buscando es utilizar una ley distinta a la ley electoral y de partidos políticos, que es la ley de delincuencia organizada, para tratar de establecer que el resultado no es legítimo o no es un resultado confiable, ya sea porque el partido que ganó las elecciones cometió algún tipo de ilícito que lo inhibiría, o ya sea porque hubo una manipulación del TREP. En ambos casos, pareciera que el caso tiene difícil sustentación. ¿Por qué? Porque si hubiera habido una alteración de firmas, como parece que hubo en el caso de la creación del partido Movimiento Semilla, digamos, el efecto de las firmas falsas es marginal, constituye un delito de carácter individual de aquella persona que lo incurrió. Pero en el escenario de que pudiera proceder una suspensión, la suspensión tendría que darse en el marco de la ley electoral y de partidos y no de la ley de delincuencia organizada. Y esa suspensión está establecida en la ley para que los partidos corrijan o arreglen su situación de incumplimiento. O sea, no para inhibirlos de acceder a los cargos de elección popular. Hay un tema que es interesante. Y en el caso bueno, no sé si el Ministerio Público finalmente todo parece indicar que va a presentar el caso que llaman TREP y corrupción, o no sé cuál nombre le han puesto. A final de cuentas, lo que tenemos que indicar es que el TREP, que es el Sistema de Transmisión Rápida de Resultados Electorales Preliminares, no es la fuente de la asignación de los cargos, sino únicamente es un sistema de publicidad de los resultados, de transmisión rápida y publicidad de resultados electorales para la noche de las elecciones. El sustento de la adjudicación de cargos son las actas. Y como ustedes recordarán, la Corte de Constitucionalidad obligó, pasada la elección general o primera vuelta presidencial del 25 de junio, a que se hiciera un cotejo de la totalidad de las actas, se repitieran las audiencias de revisión, e incluso abrió una puerta muy, hay que decirlo, si se quiere, un poquito peligrosa, que se pudieran dar en determinados contextos el recuento de votos, que no fue necesario. La modificación entre las audiencias de revisión hechas de oficio, que están establecidas en la ley electoral la semana después de las elecciones, y el cotejo derivado de la segunda audiencia de revisión que tuvieron que repetir todas las juntas electorales municipales, fue inferior al 1% de los resultados electorales, y más bien ratificaron la tendencia, aumentó modestamente la diferencia entre los contendientes electorales. O sea, pues pareciera que no hay evidencia alguna de que se hubiera podido presentar un fraude. Fuera de eso, una organización que se llama Guatemala Visible hizo una verificación de la totalidad de las actas electorales fijadas a través de la tecnología del blockchain que se utilizó en esta elección, y la modificación entre las actas, entre los formularios 4 y 8,
es igual, inferior al 1%, y no cambia ni el sentido del resultado electoral en ninguno de los distritos y para ninguna de las elecciones. Y todavía además, Mirador Electoral, no, la MOE, la Misión de Observación Electoral, hizo un quick count que proyectó los resultados electorales en las 2 rondas, y la diferencia entre los resultados electorales y la proyección estadística es inferior al 0.5%, por Dios. O sea, está hiperverificado el resultado. Entonces, lo que estamos viendo es que estamos viviendo una crisis que yo llamo una crisis crónica, porque ya el castigo que se le ha dado a la legitimidad de la elección es irreversible, independientemente de que estos esfuerzos por desconocer el resultado tengan éxito o fracasen al final, o sea, caminen o no caminen al final, pero ya la lesión a la confianza en las elecciones, la lesión a la confianza en el Tribunal Supremo Electoral, en un contexto donde ya venía la baja previo a junio de este año, puede ser muy grave. Puede ser muy grave. Y de paso, refuerza que gobiernos de minoría legislativa, como han sido todos los últimos gobiernos desde 2003 a la fecha, pero además de segunda o tercera minoría legislativa, como han sido los gobiernos del presidente Morales, del presidente Yamatei, y será eventualmente del presidente Arévalo, van a tener mucho más problemas para construir marcos de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque están siendo objetados en su legitimidad de origen. Algunos porque tuvieron muy baja votación, otros ahora porque además para un conjunto de actores minoritarios, ciertamente, pero un conjunto de actores relevantes de la sociedad guatemalteca, hubo o hay una duda sobre la idoneidad o la integridad del resultado electoral. Entonces, ¿a dónde vamos ahorita? Bueno, vamos a ser testigos muy probablemente de que este proceso escale a nivel de cortes. Ustedes vieron que hoy la Corte Suprema de Justicia acordó por mayoría proceder a levantar la inmunidad de los señores magistrados y magistradas titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral. Eso significa que ahora la Corte Suprema debe remitir el expediente al Congreso de la República, y el Congreso de la República deberá crear lo que se llama una comisión pesquisidora o una comisión de investigación que deberá establecer si los delitos por los que presuntamente deben ser procesados los señores magistrados ameritan que puedan perder su cargo. Lo mismo que está pasando con el vicepresidente de la República, que ustedes vieron que la Corte la semana anterior, ordenó también que se procediera a levantar su inmunidad y se envió al Congreso de la República. ¿Cuál es mi percepción personal? Creo que hay un conjunto de actores políticos que tienen influencia en instituciones clave, políticos, económicos y militares que tienen influencia en instituciones clave, que van a intentar escalar el uso de recursos judiciales para tratar de, si no desconocer el resultado, al menos introducir una distorsión sostenida en el proceso de transición, que debería desembocar el 14 con la asunción de la nueva presidencia, diputaciones, alcaldías y consejos municipales. El 14 presidencia y diputados, el 15 los gobiernos locales, ¿verdad? ¿Qué posibilidades de éxito tienen? Es difícil saberlo. Yo diría que hay hoy un empate. Cada día que pasa es más difícil que pueda concretarse el intento de desconocer el resultado de las elecciones o de impugnarlo por vías legales no establecidas en la ley electoral. Una vez cerrado el proceso, no existe ningún mecanismo constitucional que permita revisar o cambiar el resultado de la elección. Y el proceso cerró el pasado 31. O sea, ya fueron oficializados los resultados, no solo certificados, sino oficializados. Sería una situación inédita que Guatemala invente hoy un mecanismo de revisión de una elección que ya fue certificada y oficializada. Pero bueno, en un país en donde la justicia es utilizada en función de argumentos políticos, pues uno tiene que estar preparado para cualquier tipo de sorpresa. Hay que decirlo con mucha franqueza. Entonces sí, ese intento va a seguir. Eso significa que es probable que se proceda a crear las comisiones pesquisidoras, tanto para el caso del vicepresidente como el caso de los señores magistrados.
Es probable que el Ministerio Público presente el caso contra el TREP, aunque el hecho de que haya pedido información adicional sobre las elecciones desde el 2007 hasta la fecha, el día de hoy, al tribunal, da la impresión de que no tienen un caso que logre, digamos, tener cierto amarre y que vayan y que puedan atrasarse en la presentación de ese caso. Es probable que avance el proceso de suspensión de Semilla. Hoy el movimiento Semilla presentó su impugnación. Hay que ver cómo resuelven alzada los órganos pertinentes. No he leído la impugnación de Semilla, no sé si la presentó ante Corte de Apelaciones, que sería la vía judicial ordinaria, o si la presentó ante el Tribunal Supremo Electoral, que sería la vía de la jurisdicción electoral específica. Si sigue la primera, pues posiblemente tenga poco éxito en detener la suspensión del partido. Si sigue la segunda, creo que el tribunal tiene la oportunidad de hacer lo que le pidió a la Corte de Constitucionalidad que hiciera y no hizo, que es establecer la superioridad normativa de la jurisdicción electoral sobre la jurisdicción penal ordinaria y decir que no corresponde aplicar una suspensión por orden de un juez ordinario, pero sí abrir una investigación de oficio dentro del marco de la ley electoral y de partidos, correr las audiencias respectivas para que el partido afectado y las otras partes interesadas puedan presentar sus argumentos y a partir de eso tomar una decisión de si corresponde o no corresponde una suspensión. La diferencia clave es que al no estar vigente el proceso electoral, el proceso de suspensión carece de plazos perentorios. Entonces, para que ustedes tengan una idea, en elecciones anteriores, en procesos anteriores, en periodos anteriores, la suspensión de un partido entre suspensión y cancelación, un proceso puede tardar de 2 a 4 o 5 años. Entonces, si el tribunal optara por ese camino, posiblemente la orden de suspensión quedaría, valga la redundancia, en suspenso, o sea, no sería efectiva. Y por ende, Semilla seguiría siendo partido político. Ahora bien, la otra pregunta que recurrentemente se hace es si la suspensión de Semilla inhabilita a su candidato presidencial, vicepresidencial y diputaciones a asumir el cargo. Para unos pocos sí, porque lo que se está buscando es aplicar el mismo principio que se aplicó con Prosperidad Ciudadana. Si el acto fundacional del partido está viciado, entonces por ende no deberían de haber, digamos, podido postular candidaturas y por ende competir en las elecciones. Entonces todos los actos sucesivos son ilegítimos. El problema es que ya la creación de Semilla ni siquiera se dio para esta elección, se dio para la elección del 2019. Eso significa que todos los actos administrativos posteriores, incluyendo los que han tomado los subdiputados en el actual Congreso, carecerían de legalidad, ¿no? Entonces parece poco probable. Hay jurisprudencia constitucional que establece que la suspensión de un partido político no inhibe la representación política de las personas electas. Cuando el Partido Patriota fue cancelado, cuando el Partido Líder fue cancelado, sus diputados siguieron siendo diputados y su presidente siguió siendo presidente. O sea, en el caso del Patriota, dejó de ser presidente don Otto, pero por razones de su renuncia, ¿verdad? En su momento, pero habría que ver fundamentalmente por qué posición jurisdiccional se decanta en última instancia la Corte de Constitucionalidad, que sería el órgano que tendría que resolver. Pero digamos que habría suficiente sustento constitucional precedente de que el cargo es individual en el caso guatemalteco. Entonces el efecto podría ser que si la suspensión procede, el señor Arévalo y la señora Herrera podrían asumir, los señores diputados y diputadas podrían asumir, los pocos concejales municipales que consiguieron podrían asumir, pero carecerían de representación política partidista. ¿Qué significa eso? Que Semilla no existiría. Entonces, por ejemplo, no podrían ser una bancada o un bloque legislativo estructurado, no podrían integrar la Junta Directiva del Congreso de la República, ni podrían presidir las comisiones legislativas que les corresponden. O sea, perderían ciertos derechos, no bajo la ley electoral y de partidos,
sino bajo la ley orgánica del organismo legislativo del Congreso de la República. Es un poco largo, pero ese es como lo estoy viendo. Me tiene que hay un empate hoy entre aquellos que quieren y que son pocos, pero con poder, y aquellos que defienden el resultado de la elección, pero que básicamente descansan hoy en el músculo social de la protesta, mucho más orgánica que están liderando los pueblos indígenas hoy. Y que ciertamente pues, retardó el proceso de persecución penal que el MP quería estructurar casi un mes, lo cual hace que los espacios temporales se cierren. Imagínense ustedes lo que sería que el Congreso ahorita tenga que comisión pesquisidora para la vicepresidencia, comisión pesquisidora para el Tribunal Supremo Electoral, elección de Corte Suprema de Justicia y de salas de apelaciones de aquí al 15 de diciembre. Y presupuesto nacional. Aprobación del presupuesto. O sea, el espacio temporal no da. Esa es mi impresión personal, pero como digo, tenemos que estar preparados para sorpresas, ¿verdad? Y bueno, al final de cuentas, la última frontera de defensa de la integridad de las elecciones son ustedes, son los ciudadanos guatemaltecos. Digo ustedes porque yo no tengo el honor de ser guatemalteco, entonces no puedo dar esa pelea, por lo menos desde el mismo lugar que la dan ustedes, pero bueno, yo esperaría que aquellos y aquellas que creen en la integridad de las elecciones, como lo creo yo, que pude observarlas a lo largo del periodo y que he observado todas las elecciones chapinas desde 1995 a la fecha, les podría decir que fueron elecciones íntegras y creíbles. Muchísimas gracias, Eduardo. Le dejo a la maestra Jacome las palabras de cierre, entonces aquí, y compañeros también. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, muchísimas gracias al doctor Eduardo Núñez, a la doctora Ágreda por darme la oportunidad de dirigirme a este selecto profesionalismo que tenemos acá en la Escuela de Ciencia Política, iniciando precisamente el pensum introductorio. Realmente son ustedes no los profesionales del futuro, son los del presente. Yo siempre digo que somos los que estamos haciendo historia, no para un futuro, sino que estamos mejorando todo lo que realmente necesita nuestro país. Esa participación ciudadana, como lo decía muy bien acá el doctor Núñez, ¿verdad? Que estos sistemas electorales, lo más importante es la participación ciudadana. Y nos dio un gran esbozo de que lo que efectivamente estamos viviendo, políticamente hablando, en nuestro país. Y somos nosotros, los ciudadanos guatemaltecos, los que tenemos que defender esa democracia, esa frágil democracia que nos ha costado mucho, ¿verdad? Ha corrido sangre de nuestros antecesores para tener lo que ahora tenemos. Y debemos de luchar por defenderla. Muy bien lo decía él, hay aspectos bastante importantes que a lo largo de la historia se han manifestado en la apertura democrática desde 1984 a la fecha, ¿verdad? Han habido procesos electorales bastante emblemáticos, pero no se compara